En astrofotografía, la técnica habitual es hacer muchas tomas individuales para después, en postprocesado, apilarlas y de esta manera conseguir nuestra imagen final. La pregunta que yo me hacía desde el inicio era ¿de cuánto tiempo de exposición deben de ser estas imágenes individuales que tomo? Veía gente que usaba 30 segundos, gente que usaba 120 segundos, incluso había quien llegaba a los 10 minutos de exposición en una toma individual. La pregunta que a mí me surgía era ¿y por qué usan estos tiempos de exposición? Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar de eso precisamente, de cuánto tiempo de exposición deben de ser mis imágenes individuales. ¿Estás en Astronomies? Comenzamos. Cuando yo empezaba en esto de la astrofotografía, mi obsesión siempre fue tener tomas individuales de mucho tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque en mi cabeza lo que yo pensaba era, si necesito mucho tiempo de integración, lo que voy a hacer es tomas individuales de mucho tiempo. De esa manera tendré mucho tiempo de integración. Pero claro, la duda surge cuando con el tiempo te das cuenta, dices, si hago tomas individuales de 10 minutos, es lo mismo que si una toma individual la divido en 2 tomas individuales de 5 minutos, o incluso en 4 tomas de 2 minutos y medio. Bien, cada una de las exposiciones tiene sus pros y sus contras. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en este vídeo, cuando hagamos una comparación del mismo objeto con diferentes exposiciones y sus integraciones. Pero antes de eso, tenemos que pensar, ¿qué afecta a que tomemos la decisión de hacer una toma de una exposición determinada? Bien, hay elementos que afectan, por ejemplo, la calidad del cielo en el que estemos. Si estamos en un cielo urbano, en un cielo semiurbano, digamos, o en un entorno en el campo en el que tenemos un cielo muy oscuro. El cielo, por lo tanto, afecta al tiempo de exposición que podamos hacer en las tomas individuales, porque cuanto más oscuro sea, es decir, de más calidad, nos permitirá hacer tomas más largas. Otro elemento que evidentemente afecta a cuánto tiempo podemos hacer en nuestras exposiciones individuales es nuestro telescopio, porque no es lo mismo tener un telescopio de focal f4 que tener uno de f7. Evidentemente, la capacidad que tiene uno de conseguir o de capturar luz es mayor que la que tiene otro, ¿vale? Y otro elemento, o el último que creo yo que afecta, es nuestra cámara. Sobre todo con las cámaras nuevas de sensores CMOS que tenemos a día de hoy. Pero la cámara también afecta. Entonces, como norma general, yo os diré que hay gente que para calcular su exposición lo que usa es el histograma simplemente. Dice, bueno, pues si mi histograma está en 1/3 de la parte más de las sombras, mi exposición es esta la que debe de ser. Después hay gente que usa aplicaciones, como por ejemplo Nina, en la que le metes los datos de tu cámara, de tu equipo, le metes unos parámetros y ella te calcula cuál es tu exposición ideal para tu configuración, ¿vale? Y después podemos utilizar una fórmula que os explicaré en este vídeo y que en base a esta fórmula yo he calculado unos tiempos que, ojo, están calculados para mi cámara. Yo utilizo una ASI 294 MM Pro, es monocromo, pero esta fórmula la podéis aplicar al equipo que tengáis vosotros. Os daré el tiempo de exposición que podemos hacer con diferentes filtros y diferentes configuraciones, ¿vale? Esto como norma general y después os explicaré la fórmula para que la podáis calcular vosotros con vuestra cámara y vuestro equipo. Vale, mirad, esta es la tabla de la que hablábamos hace un momento, en la que, como veis, lo tengo dividido por tipo de cielo, urbano, semiurbano y aquí en este caso es fuera de zonas urbanas, ¿de acuerdo? En las que el cielo, la contaminación lumínica es mucho menor y nos permite tiempos más largos de exposición. Entonces, por ejemplo, en esta tabla lo que tenéis es una OSC o una cámara a color y después tenéis las monocromo, la parte de los filtros de color o la de luminancia, ¿de acuerdo? En un suelo urbano, perdón, veis que podemos hacer 30 segundos o 20 segundos de luminancia en uno semiurbano. Por semiurbano, para que os hagáis una idea del urbano y del fuera de zona urbana,
Estamos hablando de una zona Bortle entre 4 y 6, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí para hacer las tomas de cámara a color o monocromo con filtros de color tenemos 60 segundos o 40 de luminancia, y ya cuando salimos de las zonas urbanas podemos ir a 90 segundos o más, o de luminancia 60 segundos o más, ¿de acuerdo? También os dejo aquí para que veáis lo que es si trabajamos con banda estrecha. Banda estrecha, como ya sabéis, hay filtros de diferente traspaso de luz o diferente filtraje de la luz, ¿vale? Son más, limitan más cuanto menor es el número de su filtro, ¿de acuerdo? Entonces, he puesto aquí los más comunes, que son los de 12, los de 7 y los de 3. Yo uso los de 7, ¿de acuerdo? Y los de 3, por ejemplo, solo están aconsejados para telescopios de una velocidad muy alta, una focal muy baja, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso tenemos aquí lo mismo, urbano, semiurbano y fuera de zonas urbanas. Y veis que los tiempos son 60 segundos, 120 y 240 o más, y que van aumentando porque cuanto menor, perdón, es el número, más limita la cantidad de luz que llega al sensor, por lo tanto tenemos que compensar y hacer más tiempo de exposición, ¿de acuerdo? Pero bueno, la idea de esta tabla es un punto de partida. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que estos son los tiempos mínimos con los que yo trabajo para hacer mis exposiciones. Estas cifras salen de una fórmula que ahora os explicaré y os la enseñaré, ¿de acuerdo? Pero es la exposición mínima aconsejada para mi cámara y mi equipo, ¿de acuerdo? Vamos a ver la fórmula de dónde sale y así lo podéis entender mejor e incluso calcularlo para vuestro sistema, ¿de acuerdo? Mirad, la fórmula que he utilizado para hacer los cálculos de los tiempos mínimos de exposición, que es lo que hay en la tabla que acabamos de ver, es esta. Esta fórmula no la he inventado yo, esta fórmula está por internet, si indagáis encontraréis esto e incluso más información seguramente, pero bueno, en cualquier caso, esta es la que yo he utilizado y los tiempos que hay en la tabla me funcionan bastante bien, por lo tanto, yo os enseño la tabla y la fórmula para que veáis de dónde sale, ¿vale? En este caso, la fórmula lo que calcula, como os he dicho, es la exposición mínima, y aquí tenéis cada concepto lo que es, ¿de acuerdo? El CE lo que calcula es la cantidad de grano extra que tenemos al hacer más tomas. Evidentemente, si yo apilo 5 tomas, tengo más grano, más suciedad en las imágenes que si solo tengo al final una sola de más exposición, ¿de acuerdo? Esta de aquí encima es el noise de lectura que tiene nuestro sensor, y este dato lo podemos conseguir fácilmente del fabricante, ¿vale? De las especificaciones del fabricante. Por cierto, y perdón que me he saltado, en el CE lo normal es que esta cifra salga entre 10 y 20. Yo suelo poner 10, que es poco, es una cantidad menor, ¿vale? Pero si consideráis que al hacer las imágenes vuestro tiempo de exposición mínimo está saliendo mal, podéis subirlo hasta 20, ¿vale? Entre 10 y 20, pero con 10 ya os digo que es más que suficiente. Y por último tenemos la P, ¿vale? La P que divide esto, y la P es una cifra que se consigue teniendo en cuenta la eficiencia, el quantity efficiency de la cámara. Este dato también lo tenéis en el fabricante, las especificaciones técnicas de vuestra cámara, y el SQM de la contaminación lumínica. El SQM lo podemos conseguir en la página web Light Pollution Map, ¿vale? Cuando nosotros pinchamos aquí, por ejemplo, cuando nosotros pinchamos en cualquier sitio, nos da la información, ¿veis?, de ese punto en concreto. Y hay un apartado que veis aquí que pone SQM, pues este sería el SQM que yo cogería para hacer ese cálculo si mi sesión fotográfica la hiciese en este punto exacto. Por eso os digo que esta tabla yo es la que he utilizado, y la tabla de antes es la tabla que yo he usado teniendo en cuenta mi equipo y donde yo hago la sesión fotográfica, ¿de acuerdo? Pues esto es todo. Básicamente de aquí sale esa tabla que os he enseñado. Lo que sí que tenemos que tener claro es que no necesitamos tomas de mucho tiempo de exposición para al final tener una buena imagen. Mirad, las tomas largas tienen sus pros y sus contras, al igual que las tomas cortas. Por ejemplo, creo que además no lo dijimos antes, pero el tiempo, la climatología también afecta
al tiempo que podemos hacer de exposición. Si tenemos guiado, si no tenemos guiado, pero por ejemplo, una noche que hace viento, pues no podremos hacer exposiciones de 10 minutos porque seguramente ninguna nos valga, aparezcan todas con trazas y demás. Entonces, en este caso, hacer tomas largas tiene su contra, porque tendríamos el problema con el viento. El sin, en función de la noche y del sin, también nos veremos afectados para decidir qué tiempo de exposición podemos hacer. Y las tomas largas también tenemos que pensar que si se nos echa a perder, por ejemplo, una toma de 10 minutos, son 10 minutos que estamos tirando a la basura. Si por el contrario hemos hecho 2 imágenes de 5 minutos, posiblemente las 2 no estén mal. Por lo tanto, si de las 2 tenemos que tirar 1, estamos tirando solo 5 minutos a la basura. No perdemos tanta información, quiero decir, ¿vale? Ese sería un contra de las exposiciones largas. A favor de las exposiciones largas tenemos que decir que aparentemente, y como veremos en la sección de comparación, aparentemente son más nítidas y más limpias que las tomas cortas, ¿vale? A favor de las tomas cortas, ¿qué podemos decir? Pues, por ejemplo, como ya hemos dicho, si tenemos muchas tomas cortas, ¿qué tenemos? Tenemos que en caso de perder algunas, no perderíamos tanta información. En contra tenemos que evidentemente ocupan mucho más espacio en el disco duro. No es lo mismo tener 10 imágenes de 1 minuto cada una de ellas que tener una única imagen de 10 minutos. Por lo tanto, si tenemos problema de espacio, también tenemos que tener en cuenta el espacio que ocupan las diferentes imágenes. En cualquier caso, algo que siempre debemos tener en cuenta para calcular nuestro tiempo de exposición es las estrellas. Si nos pasamos y en el campo de nuestra imagen tenemos estrellas muy grandes, posiblemente estas estrellas se quemen. Y eso es algo que no queremos que pase. Por lo tanto, hay que fijarse también en las estrellas a la hora de hacer estos cálculos de exposición. Con todo esto que hemos visto, ya tenemos una idea para decidir cuál va a ser nuestro tiempo de exposición. Y puede que digas, pues haré el tiempo de exposición más largo que me permita mi equipo. Bueno, mi consejo es que antes de tomar esa decisión te plantees planificar bien tu sesión de fotografía. Por cierto, te dejo por aquí un enlace a un vídeo en el que te enseño cómo yo planifico mis sesiones de astrofotografía, ¿vale? ¿Pero por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en nuestras imágenes individuales pueden aparecer trazas de satélites, de aviones, etc. Todo esto lo limpiamos después en postprocesado cuando apilamos, ¿de acuerdo? Para hacer un buen apilado y una buena limpieza, mínimo yo te aconsejo que tengas 20 imágenes. 20 imágenes es el mínimo aconsejado para poder sacar todo esto que no queremos de nuestras imágenes. Otro elemento a tener en cuenta en la planificación a la hora de calcular esto es cuánto tiempo de integración queremos de una imagen, porque en función del tiempo de integración podemos decidir hacer exposiciones individuales de más o de menos tiempo, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, si usamos una cámara a color o una cámara monocromo. La cámara a color es más fácil porque hace una única imagen, pero si estamos utilizando, como es mi caso, una cámara monocromo, esto nos va a llevar más tiempo, porque tenemos que usar filtros, los filtros de luminancia, los de colores, los de banda estrecha, depende de lo que estemos haciendo. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es tiempo invertido y, como os he dicho antes, si las tomas son demasiado largas, podemos llegar a perder mucha información si tenemos que descartar algunas. Lo que vamos a ver ahora es una comparativa de imágenes de un objeto de cielo profundo. Las he capturado con diferentes tiempos de exposición, ahora os los explicaré, y todas están apiladas y calibradas de la misma manera, para que no haya diferencia y así podemos comprobar de primera mano lo que estamos viendo. Bueno, vamos a ver una comparativa pequeña, breve, ¿vale?, sobre tomas hechas con corta exposición y tomas hechas con exposiciones más largas. Para ello he utilizado un objeto de cielo profundo, la nebulosa del Mago en concreto, que es la que estoy fotografiando ahora, entonces he aprovechado. Está hecho todo en un periodo, en la misma noche, ¿vale?, y en un periodo de entre 30 a 60 minutos, ¿de acuerdo? Para que no haya mucha diferencia de luminosidad y que todo más o menos coincida y así poder ver de primera mano las diferencias. Entonces lo que he hecho es tomas de 60 segundos,
tomas de 120 segundos y tomas de 240 segundos. Así, sin hacer zoom y sin aumentar, estas son tomas individuales, ¿de acuerdo? Todavía no están apiladas, son salidas de cámara, tal cual salen de cámara. Y entonces, a primera vista, como es lógico, podemos ver que esta de la izquierda, que es de 60 segundos, pues evidentemente tiene menos información que las de más tiempo de exposición. La de 120 segundos es el doble de tiempo, se puede apreciar, y la de 240 es 4 veces el tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos es claramente menos información. Eso no significa que no nos sirva esta imagen, porque si apilamos dos fotos de 160 segundos, obtendríamos una imagen parecida a esta, muy cercana a esta, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando hacemos la comparativa a gran escala, como ahora, no se aprecia mucho. Pero si hacemos zoom en la imagen y ahora igualamos esta cantidad de zoom a las otras, ¿de acuerdo? Para que así tengamos la misma visión, ¿qué podemos observar? Pues lo primero que vemos, independientemente de que en esta hay un poquito de traza, pero para el efecto nos va a servir, porque fijaos, os decía antes, en las de exposiciones más cortas las estrellas son más puntuales, porque al capturar menos luz, las estrellas, que es el elemento de más luz del cielo, no se nos van a quemar, ¿vale? Y aquí podéis ver, por ejemplo, en esta zona, ¿vale? Estas estrellas, veis que en la de 240 segundos son mucho más gordas que las de 60 segundos, ¿de acuerdo? En cambio, en las de 120 segundos, aquí ahora no podemos hacer mucho caso porque ya os digo que hay un poquito de traza, pero sería un punto intermedio entre la de 60 segundos y la de 240. Otras cosas que podemos observar, pues que la de 60 segundos en la nebulosa, si os fijáis, está menos definida, hay menos información, evidentemente. Y sí que es cierto, aquí que se ve un montón y se nota, no sé si YouTube os lo comprime y si no, haced vosotros mismos la prueba y lo veréis, que es mucho más granulosa la exposición corta. Veis que está mucho más sucio, tiene mucho más granito por todas partes. A medida que mi exposición va aumentando, se hace la imagen más limpia. ¿Qué consigo con esto? Pues que si yo apilo imágenes de exposición más corta, también estoy apilando más grano. Si las imágenes son de exposiciones más largas, apilaré menos grano en la imagen final, ¿de acuerdo? Entonces, las imágenes finales, aquí las tenemos, ¿vale? Estas imágenes han sido apiladas y calibradas todas con sus tomas de calibración para que no haya diferencia, todas con las mismas, ¿de acuerdo? Como están hechas en la misma sesión, pues podemos verlo. El apilado de las imágenes de 60 segundos, al final lo que obtenemos es algo muy similar, ¿veis? Que la de 60 segundos, el apilado, el Master Light de aquí de 60 segundos tiene menos información que el de 120 y bastante menos información que la de 240. En la de 240, a medida que avanzamos de hecho en el tiempo, veis que el cielo, el fondo, está más limpio. Aquí hasta se aprecia en grande que el fondo es más oscuro, más neutro, cuanto mayor es nuestra exposición, ¿de acuerdo? Vamos a hacer zoom una vez más aquí y vamos a igualar las tomas para que podamos hacer una buena comparación en la zona de nebulosa, porque claro, antes teníamos poca información en la nebulosa de 60 segundos porque era una única toma. Aquí ya hay un apilado, son 5 tomas, tampoco es que haya hecho muchas. Ya os dije antes que siempre lo aconsejable es un mínimo de 20 para poder limpiar trazas de satélites y demás. Pero en cualquier caso podemos ver que cuando sumo imágenes de 60 segundos sí que estoy sumando información, ¿veis? Y ahora aparece mucho más detallada la nebulosa. En la de 120 aparece un poquito más detallada y más limpia la imagen, ¿lo veis? Y ya en la de 240, pues la imagen evidentemente tiene una información mucho más detallada, se aprecia bastante, y sobre todo lo que yo aprecio es la limpieza, porque fijaos el grano cómo va disminuyendo a medida que mi tiempo de exposición es mayor.
¿de acuerdo? Las estrellas, aquí también lo podemos comparar. ¿Qué pasa? Que cuando yo apilo también hay que tener en cuenta que sigues apilando información, ¿de acuerdo? Pero aún así, en la de 240 veis que las estrellas son mucho más gordotas, ¿eh?, que en las de 60 o en la de 120. Entonces esto es lo que os decía. No existe una exposición perfecta, existe un punto medio, un punto de compromiso en el que yo tengo que decidir qué hacer. Imágenes más cortas, imágenes más largas. Bueno, aquí cada uno tiene que tomar su decisión en función de lo que necesite. Y hasta aquí este análisis o esta comparativa, como quieras verlo, para encontrar el tiempo de exposición perfecto. Como puedes ver, al final depende de una combinación de factores, pero te he explicado cómo yo lo hago. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.